Amigas y amigos de todo el país, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Tierra Fecunda. Vamos a hablar acerca de un tema que sin duda alguna atañe e involucra a miles de campesinos, productores agrarios y peruanos y peruanas en general. Vamos a hablar en los próximos minutos acerca de los 40 años del proceso de la reforma agraria en el país. Para mí, particularmente, lo sentimos 40 años de la reforma agraria, que en ese contexto prácticamente la tierra vuelve a las manos de la comunidad campesina, a propio de los agricultores, tanto de la costa y la sierra particularmente. No solamente, como está dicho, la tierra entregó, también lo interesante era cómo se iba un poco apoderando lo que es parte cultural, parte social, lo que no antes, en época de hacendados, no había espacios de reunión, de asambleas, mucho menos no había esa oportunidad para los jóvenes para mejorar, digamos, la condición de vida o para sobresalir hacia adelante. Creo que a partir de ahí, junto después de la reforma agraria, a raíz de esto, creo que hemos tenido que recuperar nuestra dignidad como campesinos unidos, la tierra para que trabaje. Vamos a darle la palabra ahora al ingeniero Raúl Chau, gerente de ASPA. ¿Qué rescata, qué revalora o qué critica de este proceso? Hay experiencias positivas como también hay experiencias negativas. Eso está muy relacionado en el aspecto económico y en el aspecto social, porque en el aspecto económico, si bien las cooperativas han venido desapareciendo, ¿no? Han aparecido otros sistemas de parcelación. Posteriormente también han venido los mismos parceleros formando sociedades anónimas, ¿no? Entonces todo este proceso ha tenido que soportar sobre todo las grandes bajas de precios que han habido en el mercado. Como digo, el lado negativo ha sido, por otra parte, el inicio del proceso, cuando intervino darle mucho asambleísmo a las cooperativas, ¿no? En donde las asambleas eran las que decidían, en donde las asambleas eran las que guiaban la marcha del proceso de la empresa cooperativa, y que sin embargo, pues todos conocemos que nuestros campesinos, pues de esa época sobre todo, casi el 50% eran analfabetos, y el otro 30% a la justa llegada de educación secundaria. Ante esa situación, darle una responsabilidad tremenda a una asamblea, pues era un poco guiarlos hacia un fracaso, como que así fue, ¿no? Porque inicialmente las cooperativas eran manejadas muy empresarialmente por los gerentes, pero el gobierno tuvo una maquinaria como era el Sistema Nacional de Movilización Social, que designamos. Entonces creo que era una falta de orientación a la gente, más era una orientación política que técnica. Entonces eso era lo que el problema del asambleísmo en las cooperativas, ¿no? La parte positiva es el valor humano, donde la gente sí, en algunos casos, asistía, por ejemplo, a los procesos de alfabetización que tenían de la cooperativa. En la cooperativa se hicieron 20 nuevas viviendas ahí en la cooperativa, porque vivían, la hacienda lo dejó pues en unas viviendas muy precarias. Como digo, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos, muy relacionados a la parte económica y a la parte social. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Chau. Rescatar o resumir algunas de las cosas que hemos escuchado ya. En el aspecto social, pues que por fin miles de campesinos, miles de peruanos accedían a lo que es la propiedad de la tierra. Desde el aspecto económico, sin embargo, mucho se critica este proceso de la reforma agraria porque fue en cierta manera una imposición vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, y de repente sin rescatar los valores tradicionales o las estructuras tradicionales que tenían los campesinos. Quien ha seguido durante todos estos años este proceso de reforma agraria sin duda es Fernando Eguren López, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales. Admitiendo de que hay luces y sombras, yo creo que los resultados del proceso son ampliamente positivos y necesarios, sobre la base de cuatro niveles, ¿no? Uno, de justicia social. Antes había una
situación insostenible en términos de no solamente de la concentración de la propiedad de la tierra, sino también de la concentración del poder y los abusos que eso permitía. Entonces, la reforma agraria, con todas sus imperfecciones, introdujo un elemento muy importante de justicia social. En segundo lugar, la reforma agraria significó también un muy importante paso en la modernización de la sociedad rural. Muchas de las haciendas, y particularmente en la sierra, pero tampoco se habla mucho de las haciendas de la costa, que eran más modernas desde el punto de vista productivo y tecnológico, mantenían relaciones con sus trabajadores que claramente eran relaciones más propias del siglo XIX o aún antes. Entonces era imposible para una sociedad que quería modernizarse, y en la década del 50 y 60 el Perú quería modernizarse, comenzaron a darse leyes de promoción de la industria, etc. Era imposible esta modernización con una sociedad rural como la que existía. Entonces la reforma agraria contribuyó a la modernización. Un tercer elemento que también me parece que es muy importante contribuyó a la democratización de la sociedad rural y al acceso de centenares de miles de campesinos y de trabajadores asalariados agrícolas a la condición de ciudadanos. Y finalmente fue también un hecho económico muy importante, y ahí sí aparece más tanto luces como sombras. Desde el punto de vista en el caso, por ejemplo, de las haciendas modernas que fueron expropiadas, es muy probable que ahí sí haya habido retrocesos de orden productivo y tecnológico. Entonces creo que es muy importante no ser un panegirista y solamente hablar que la reforma es una maravilla, pero el balance a mí me parece que es positivo y que era una necesidad histórica. Terminamos esta ronda de preguntas con la participación de Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias. 40 años después de la reforma agraria, sin duda el balance es positivo en todos los frentes. Primero, cabe recordar que la reforma agraria ha sido la transformación socioeconómica más profunda en la historia del Perú desde la llegada de los españoles. No ha habido ninguna otra transformación que haya tocado la médula de la sociedad como en este caso. La pregunta es ¿por qué hubo reforma agraria? Algún par de cifras oficiales demuestran esas de necesidad. Casi el 80% de las tierras estaba acaparada por el 0,4% de propietarios antes del 29 de junio de 1969. Menos del 1% de los propietarios tenía el 80% de las tierras. Era una cuestión insostenible. La reforma le devuelve a los campesinos la tierra y la dignidad. Desde entonces, el campesino, por más pobre que sea, ya no inclina a la cerviz como antes. Sin embargo, el proceso tuvo deficiencias. La principal deficiencia fue al campesino se le entregó la tierra, pero no se le entregó el mercado. A tal punto que en esa época había un férreo control de precios para ofrecer alimentos baratos a la ciudad. Otra deficiencia fue el imponer modelos asociativos sin darle, por un lado, sin dar capacitación adecuada a los campesinos y sin darle el poder necesario a los técnicos para que temporalmente reemplazaran al hacendado. Y el otro factor es que la reforma agraria duró solo 6 años, el periodo de Velasco, 24 de junio al 29 de agosto. Después hubo el periodo de freno y desactivación del proceso de 1975 a 90 y luego viene la contrarreforma agraria.